Estamos en vivo a través de Canal 2 en COVID TV y en las redes sociales. Recuerden, ingresando en COVID TV Covilros, también nos pueden ver en nuestra página de Facebook. Hay muchos temas para hablar, por eso nos visita el intendente de nuestra ciudad, el profesor Ricardo Manera. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia. Bien, bueno, un gusto tenerlo en esta época, porque tanto trabajo que tienen, ya no hay fines de semana, feriados. No, la verdad que los fines de semana, los lunes, los martes, son todos días iguales. Claro, nos decía que todavía no ha regresado a su casa, Ricardo. No, hoy no, todavía ¿A qué hora, por ejemplo, salió hoy, lunes? Y a las 7. Claro. Contenta. Hoy voy a volver temprano. Dentro de todo. Claro. La familia feliz de la ausencia. Sí, la verdad que bueno, ¿qué va a ser? Es una época de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo, vamos a volver un poquito, vamos a hacer un poquitito de historia, algo breve? ¿Cómo fue cuando comenzó esta pandemia? ¿Cómo lo vivió ustedes? Porque ninguno de nosotros estaba preparado, ni como padres, ni como familia, ni como sociedad. Y el intendente, ¿cómo fue encarando cada uno de las cosas que se le fueron presentando, ¿no? De los desafíos? Y sí, es cierto, nadie está preparado. Nosotros lo habíamos hablado ya en el equipo, ¿no? La posibilidad de que uno veía cómo estaba lo que estaba sucediendo en los países europeos, y uno imaginaba que posiblemente a lo mejor algo hubiese llegado aquí. De hecho, siempre se dijo que era una posibilidad muy lejana que hubiera una expansión tan globalizada. Pero la verdad que sí, nos tomó por sorpresa, y bueno, siempre tratamos de un primer momento. Pasamos nosotros los 4 o 5 primeros días donde inclusive teníamos guardia, 2 del equipo se quedaban en la noche, a pasar la noche dentro de la municipalidad, andando por las calles, porque realmente no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, y bueno, creíamos que deberíamos estar ahí muy atentos. Pero bueno, después empezamos a entender también que debíamos empezar a trazarnos objetivos en el día a día, ¿no? Porque si no, uno se empezaba a desesperar, digamos, con esas cosas que eran ya muy a largo plazo, y eso ponía nervioso a la sociedad, nos ponía nervioso a nosotros. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con objetivos del día a día. Si hoy día cumplimos este objetivo, esta semana este objetivo, y eso nos permitió trabajar de otra forma. Yo, por suerte, y siempre lo reconozco, tengo un equipo de gente que es muy trabajadora, que ha estado a la altura de las circunstancias, y eso nos ha permitido que en mi caso pudiera ir viendo un poquito a largo plazo, ir viendo cuál era la realidad de los países donde ya habían tenido la pandemia. Yo, la verdad que uno está en una, digamos, yo soy profesor en disciplinas tecnológicas, me considero un mecánico, digo, y hoy estoy, digamos, al frente de esta ciudad. Entonces, bueno, nos ha servido para aprender mucho, ¿no? De hecho, bueno, a veces nos hemos tenido que conectar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque había una conferencia de algún especialista en algún lugar del mundo. Y eso nos ha permitido, digamos, tomar algunas decisiones con tiempo, y bueno, de hecho vemos hoy algunos resultados de esas decisiones que pudimos tomar. Pero ha sido una situación compleja, difícil, porque nadie está preparado para eso. No estábamos preparados nosotros, no está preparada la sociedad, no estaban preparados los centros de salud, los hospitales. De hecho, tomó por sorpresa al mundo, digamos. Y yo creo que cuando esto pase, bueno, creo que tendremos que tratar de tomar una enseñanza de todo eso y ver cuáles son las prioridades. De hecho, creo que cada uno de nosotros hemos descubierto alrededor nuestro un montón de cosas que pasaban desapercibidas y que por ahí no las valorábamos como realmente debemos valorar. Así que bueno, un poco esa es la situación de mucho estrés. Yo recién les comentaba, acabo de enterarme que acaba de fallecer un intendente, el intendente de Morson. Yo tuve la oportunidad de viajar con él 2 veces a Buenos Aires, una persona que, si bien era una persona mayor, tenía creo que 70 y algún año, pero bueno, acaba de morir, creo, de un infarto. Indudablemente que quienes estamos en esta situación, ¿no? de estar al frente de una ciudad, o de un pueblo, o de una provincia, o me imagino los presidentes, ¿no? Estamos sometidos realmente a un estrés realmente muy importante. Pero bueno. Sí, además los proyectos que había para el año, o los proyectos que tenían que iniciarse en el mes de febrero, de marzo, fueron postergados, fue cambiando, digamos, el rumbo de lo que se tenía planificado totalmente. Por supuesto, totalmente, porque de un día para otro tuvimos
otra perspectiva y otras prioridades. Y tuvimos que centrarnos en esas prioridades con el agravante de que todos, esto nos ha pasado a todos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, viviendo una situación económica compleja. Digamos, el municipio no escapa a esta realidad que tiene hoy cualquier ciudadano en el mundo, digamos, ¿no? Porque en el caso del municipio, bueno, nosotros debemos afrontar un montón de gastos extras y estuvimos casi 7 semanas sin cero ingreso en el ámbito local y con una coparticipación que en algunos momentos llegó bajo el 60%. Y todavía, bueno, eso se mantiene, digamos. Bueno, eso nosotros hemos tenido que disponer de los ahorros que teníamos para hacer frente a eso. Por suerte los teníamos, digo, otros municipios lamentablemente hoy no pueden pagar sueldos. Y es una situación muy compleja y entendemos la situación mundial en esto, ¿no? Yo analizaba el fin de semana, un poco investigando, el 82% de los restaurantes y de los bares del mundo hoy no están funcionando. Entonces hay una situación muy compleja. Nosotros participábamos la semana pasada, yo no recuerdo ya qué día, creo que fue el martes, una reunión con todas las ciudades que tienen más de 20.000 habitantes. Y bueno, veía un poco al intendente de La Falda, de Carlos Paz, de Mina Cravero, y realmente se notaba la cara de preocupación. Son sectores que el 90% de su actividad económica depende del turismo y seguramente van a pasar muchos meses para que eso se pueda volver a normalizar. Digo, dentro de la desgracia, nuestra ciudad o nuestra zona, digamos, tiene su economía basada en varias aristas y eso posiblemente nos permita recomponernos más rápido, pero bueno, todavía no sabemos, ¿no? Estamos dentro de la emergencia, digamos, ¿no? Somos unos beneficiados y lo creo absolutamente. Estamos en la zona blanca, en las diferentes zonas de las zonas blancas, y eso tiene que ver con el trabajo que también hace la sociedad, ¿no? Esto de quedarnos en casa, algún que otro tramposo seguramente hay y no lo vamos a negar porque, bueno, siempre están. No, pero son los menos y somos los más los que estamos haciendo este resguardo. Sí, yo creo que ha habido distintas fases, ¿no? Esa primera fase que fue la fase de la desesperación, del control, de no saber qué hacer, donde el Estado, digo, nosotros del municipio, la policía, la gendarmería que llegó, bueno, el ERI, tratar de controlar para que la gente tomara conciencia. Luego viene una segunda fase que fue la fase del aprendizaje, de la comunicación, y hoy creo que estamos en la fase de la responsabilidad, ¿sí? En donde cada uno de los que integramos esta sociedad sabe perfectamente cuál es el protocolo que tiene para su actividad, si es que la tiene, y cada uno sabe lo que debe hacer y sabe que su responsabilidad es cumplir con esas 5 cositas que hoy podemos hacer para poder tener esta suerte de seguir siendo zona blanca, digamos, ¿no? Que es cierto, ha sido un trabajo no solo nuestro, sino de todos los intendentes de la región, que ha permitido que en el departamento, uno de los pocos departamentos que ha quedado como zona blanca, y eso nos ha permitido que hoy al menos la parte económica esté, digamos, funcionando en más de un 80%. Así que bueno, yo creo que la fase que se viene es la fase de planificar cómo salimos de esto lo más ordenado posible. Y ahí sí vamos a tener que trabajar mucho para ir readaptando algunas actividades. De hecho, nosotros con la Universidad Popular estamos ya empezando algunos cursos que tienen que ver para los emprendedores, estas nuevas formas de hacer comercio, usar las plataformas electrónicas. Esto ha producido un cambio que se venía a venir, pero que hoy indudablemente que va a ser mucho más rápido. Esas cosas que veíamos medias lejanas, hoy la vimos. Digo, yo que me considero un analfabeto de la modernidad, digamos, en esto de usar mucho la tecnología, lo he tenido que aprender en 3 o 4 días, digo, hacer conferencias, a organizar reuniones a través de las plataformas digitales. Así que bueno, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Transitar esta etapa que es la actual, donde ya se ha liberado mucho y la posibilidad de seguir siendo zona blanca, o en el caso de que tengamos algún infectado, de que se propague lo menos posible, hoy está en manos de todos nosotros. Claro. Y debemos tener esa responsabilidad de saber qué es lo que tenemos que hacer. Hoy sabemos que si no es necesario, nos quedemos en casa. Pero si tenemos que salir, sabemos que tenemos que hacerlo con un barbijo o con algún tipo de protección.
tratar de guardar esa distancia social y de rodearnos con la menor cantidad de gente posible, y si lo hacemos, sepamos capaces de poder hacer esa lista de todas las personas que estuvieron con nosotros 14 días para atrás, ¿sí? Y bueno, y el cuidado con el lavado de manos y con la higiene, digamos, que nos ha traído otros beneficios, ¿no? Hablaba con algunos médicos y decían de las pocas personas que hay hoy con resfríos, con bronquitis, con neumonía, porque el usar el barbijo, el lavarnos permanente las manos, también trae otras ventajas, digamos, por suerte, digo, ¿no? Y descomprimir un poco lo que son los centros médicos. Sumándole también a las ventajas que tenemos y que tuvimos en una localidad como Villa del Rosario en comparación a otras localidades o incluso a las grandes ciudades, por decirlo de alguna manera. Muchas ventajas. Sí, creo que muchas ventajas, digo, en lo sanitario, por ejemplo, sí. Es una cosa que muchas veces uno no valoró, tanto que se hablaron de los respiradores. Nuestra ciudad tiene alrededor de 19 respiradores, hay creo que 9 ambulancias equipadas para transportar personas en terapia con respiradores incluidos. Digo, son cosas que la verdad que uno nunca tuvo demasiado en cuenta, pero que existen, digamos, ¿no? Y bueno, eso también nos ha dado una tranquilidad. Hoy hay pueblos que están viendo cómo han armado, de hecho, algunas especies de hospitales de campaña, digamos, porque si tenían que internar a alguna persona, no lo tenían. Y digo, casi alrededor de nuestra ciudad existen un montón de pueblos que no lo tienen. Entonces yo creo que en eso sí, creo que la posibilidad de haber tomado rápidamente la determinación de cerrar los accesos fue una medida que fue muy compleja y sigue siéndolo hoy, digamos, pero permitió esto de poder lograr, digamos, de que no hubiera ningún infectado en el ámbito de la ciudad. Y yo creo que esto es una tarea que absolutamente de todos, ¿no? Porque todos en cierta forma nos hemos cuidado y hemos podido lograr este objetivo, que cada vez se pone más difícil de mantener, porque en la medida que crece la actividad económica, crece el riesgo también. Pero ya todos estamos más informados, conocemos, sabemos bien lo que tenemos que hacer y eso también ayuda. Organizativamente el ingreso a la ciudad ha quedado por Avenida San Martín, con algunos cambios. Hemos podido ver que hay 3 divisiones, el ingreso local, el ingreso de personas que vienen de otras ciudades, los vehículos que vienen de otras ciudades y el libre paso del otro lado. Por ejemplo, si yo voy a cargar nafta... Sí, ¿cuál es la idea de esto? Las personas que estamos en Villa del Rosario y que salen, se supone que, bueno, están dentro de una zona blanca, entonces no tenía mucho sentido ya controlarlo. Primero porque operativamente se hacía muy difícil. Ya en esta semana seguramente han circulado más de 18.000 autos, entonces controlarlos a todos se hace bastante complicado. Y también queríamos, digamos, seguir cumpliendo con este objetivo, pero no molestar demasiado a la gente, digamos, ¿no? Pues ya se producía digamos, se estaba juntando demasiada gente, se hacían lerdos los controles, entonces nos pareció que controlar a la gente que salía no era necesario, porque la gente que ingresa de otros lados sí se los controle, pero cuando se van, bueno, está bien, ya estuvieron adentro, o sea que ya se van. Y nos estamos centrando más en la gente que viene desde afuera, claro. También la gente que entra, que son locales, que ya los conocemos, bueno, solamente ya no se toman los datos, nada, porque son ciudadanos, digamos, de nuestra ciudad. Y sí, está la San Martín, está la calle Sarmiento para el costado norte y para el costado sur el ingreso de la Warner. Ricardo, en alguna de las etapas o de las fases anteriores, ¿se sintió colapsado o siempre en eje? No, gracias a Dios no, en ningún momento, la verdad que en eso yo creo que nunca nos faltaron fuerzas de seguridad, trabajamos muy bien tanto con la policía, después en un momento que estuvo la gendarmería, bueno, también en esto quiero agradecer a la gente de la municipalidad que muchos hoy están trabajando en los ingresos, y por ahí con muy poco conocimiento, porque hay gente que estaba haciendo tareas que nada que ver con eso, digamos, y bueno, pero tratamos de hacer lo que se podía, digamos, en ese lugar, y bueno, agradecer a los inspectores municipales que pasaron de ser villanos a pasar a ser héroes, digamos, ¿no? Eso también creo que indudablemente que nos hace reflexionar como sociedad, ¿no? Porque los inspectores municipales que por ahí eran insultados o por ahí los chocaban con los autos, con las motos, les prendieron fuego a sus vehículos, en pocos días que los aplaudieran por la noche, digo, me parece que eso también nos permite reflexionar un poco de cómo nos hemos comportado durante tanto tiempo como
como sociedad, y me parece que eso puede ser la gran enseñanza que nos pueda quedar, si es que nos queda algo de esto, que yo creo que ese es el desafío, aprender de todo esto, tomar todas las cosas buenas y planificar un futuro que indudablemente va a ser distinto para todos. Vamos a la flexibilidad, que tanto debate genera y que no es que es un capricho del intendente que no trabaje en los peluqueros, sabiendo la necesidad que todos tenemos de trabajar. ¿Cómo se fue manejando esa flexibilidad en Villa del Rosario y el paso a paso, ¿no? Porque esto es un paso a paso que vamos dando. Sí, yo les cuento un poco y está bien que la gente lo sepa porque no es, si bien creo que ha trascendido, digamos, pero no es un resorte del intendente, ni siquiera del gobernador, ¿no? Es decir, el presidente con su grupo de expertos es el que decreta esos DNU, de decreto de necesidad y urgencia, y las provincias van dentro de la posibilidad que tienen dentro de sus jurisdicciones, van proponiendo al gobierno algunas flexibilizaciones propias y toman las del gobierno central. Y en ese marco nosotros hemos trabajado con todos los intendentes del departamento, porque como estábamos todos dentro de zona blanca, y trabajamos mucho y peleamos mucho para que pudieran trabajar, por ejemplo, los albañiles y los peluqueros, porque son las dos cosas que más trabajo nos costó, digamos. Pero bueno, lo trabajamos inclusive con ellos. Yo me pude reunir antes de que se produjeran las flexibilizaciones. Y vuelvo a reiterar, la flexibilización no es un resorte del intendente. El intendente puede hacer menos, pero no más. ¿Qué quiero decir con esto? Si el gobierno de la provincia prevé 10 flexibilizaciones y nosotros consideramos que una de esas 10 no es viable en nuestra ciudad, podemos decir que no. Pero no podemos incorporar una más. Así podemos hacer 10 o 9 o 7, pero no 11 o 12, digamos. Por supuesto que nosotros todas las flexibilizaciones que llegaron las hemos tomado y inmediatamente las hemos puesto en conocimiento, hemos trabajado, hemos formado grupos de WhatsApp para poder comunicarnos más rápido y hemos brindado, por ejemplo, en el caso de los albañiles, hemos dado un protocolo impreso para que no tuvieran que tenerlo en un sistema digital. Lo estamos haciendo lo vamos a hacer ahora, lo hemos empezado a hacer esta mañana también con los peluqueros. En eso tratamos de ir adelante un poquito, ir ya estando en contacto con ellos, un poco para bajarles un poco la ansiedad también, ir explicándoles cuáles iban a ser las formas, y eso permitió que se desenvolvieran con mucha armonía y tratando de que ellos también entendieran cuál es la situación. Así que no, en eso bastante bien. Ya hoy quedan muy pocas actividades, las que quedan lamentablemente van a demorar bastante tiempo porque son aquellas actividades donde hay contacto, digamos, de muchas personas, indudablemente que esas van a pasar. Que ahí estamos hablando de todo lo que refiere a la educación. Todo lo que refiere a la educación, tanto pública como privada. Sí. Nosotros hemos estado ya hablando con la gente del COE. De hecho, el coronel que comanda el COE de nuestra región vino el día viernes, que estuvo en Luque y después estuvo aquí. Nosotros quisimos hacer una reunión con por lo menos 1 o 2 representantes de cada actores de esos grupos. Bueno, solo nos permitieron 3 actividades, que eran el grupo de profesionales que había quedado hasta ese momento afuera, y bueno, justo en este fin de semana se incorporaron. La gente de los gimnasios, que a 2 o 3 que me habían acercado una carta, bueno, que entre ellos decidieran, vino una persona, y alguien de los bares y restaurantes. Sí. Quisimos incorporar a las academias privadas, a otros como es, pero no nos permitieron. En realidad eran ellos los que fijaban la agenda. Pero bueno, fueron muy claros en eso de que todo lo que es la parte de la educación pública y privada, como las academias... Cultural, inclusive. Inclusive las actividades culturales, y todo lo que son las actividades de espectáculos públicos, ¿no? Hablemos bailes, boliche, teatros, eso va, digamos, igual que el turismo, va como los cultos religiosos, las reuniones en las iglesias, en los templos, va para bastante largo, y hay alguna posibilidad con el tema de los gimnasios, que nosotros le acercamos un protocolo que ya teníamos, digamos, algunas instituciones, los colegios han acercado su propio protocolo también,
y estamos trabajando también con el tema de los bares y restaurantes, si bien ellos tienen una modalidad de edad libre, pero tratar de ver si empezamos a consensuar algún tipo de trabajo como el que hoy es la única provincia que creo que lo ha empezado a hacer es Jujuy. Hay un sector que nos queda, que hemos hablado poco de eso, son los jardines maternales, aquellas guarderías, claro, que nosotros que son los espacios. Exactamente. Un poco lo plantearon, ellos han recibido inclusive un planteo de distintas autoridades, porque ahí se presenta una problemática que es que muchos padres, digamos, necesitan de esto por el tema de que ya tienen que volver a trabajar. Pero bueno, lo están contemplando, pero por ahora no hay nada. Es decir, ya están trabajando en algún tipo de protocolo que algunos países escandinavos y algunos países asiáticos están trabajando. Lo que pasa es que es muy difícil. Ustedes, yo no sé si han tenido oportunidad de ver cómo han vuelto a la escuela a algunos países, ¿no? Veíamos en Suecia, en Finlandia, en Corea, en donde hay aulas donde los chicos están realmente con una comodidad, están a 2 o 3 metros de distancia, tienen 2 o 3 personal de limpieza en cada aula que están permanentes desinfectando. Nosotros en todas las escuelas. Y en todas las escuelas. Y nosotros tenemos 1 o 2 personal de limpieza por escuelas. Claro. Digo, la realidad nuestra es muy distante de la realidad que tienen estos países. Y un poco lo que hablábamos recién fuera de cámara, esto nos va les debe hacer pensar a los gobiernos mundiales, los líderes mundiales y cada uno dentro de sus jurisdicciones la importancia que tiene la salud, la educación, la capacitación, la investigación, ¿no? Esto nos demuestra que el mundo tiene otras prioridades y ojalá que los líderes mundiales actúen en consecuencia después de esto, ¿no? Totalmente, la importancia que le damos ahora y que quizás muchos en algún momento no le prestábamos. Educación, la salud, que mucho tiempo, más allá de la pandemia y de las cuestiones políticas y sociales, estuvo ahí. Sí, por supuesto. Medio hecho un costado. Sí, bastante al costado. Para mi gusto, bastante al costado, sí. Digamos. Pero bueno, yo creo que esa es la enseñanza que nos puede quedar de esto, ¿no? En donde qué sé yo, a nivel mundial se gasta tanta plata en guerras y todo, que bueno, por supuesto la geopolítica tiene su implicancia y seguramente los líderes saben por qué suceden esas cosas, pero me parece que es una oportunidad para destinar recursos a estas áreas que indudablemente quedaron al desnudo de que no estaban funcionando como tal, ¿no? Porque hoy la posibilidad de tener la educación como un eje principal hubiera permitido que muchas de los mensajes, de toda la información que se baja, la gente realmente la pudiera entender, porque mucha gente no ha podido cumplir, no porque no quisiera, porque realmente es decir, es tan complejo, tan dinámico lo que se iba anunciando que por ahí se nos hace difícil a nosotros muchas veces entender lo que uno está permanentemente tratando de poder receptar esto que llega de los gobiernos centrales y viendo cómo lo bajamos a nuestra sociedad. Y a medida que van saliendo cosas nuevas, ¿no? Porque esto de poder salir con los niños a pasear, parecía que era ya inmediato que podíamos salir. Y eso parece que no va a ser, inclusive no va a poder ser ni eso, ni salir a caminar la gente adulto, por lo menos en nuestra provincia el gobernador acaba de decir hace un ratito de que no va a ser por ahora, digamos. Así que también eso, la información es muy importante. Yo creo que el rol de los medios de comunicación ha sido muy importante, por eso también en un momento nosotros hicimos mucho hincapié en la información oficial, porque realmente la información muchas veces que circula en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que por ahí son un poco irresponsables, digamos, empieza a que la gente se equivoque, no porque quiera, sino porque no sabe, no tiene por qué saber la gente cuál es la información real y cuál es la información falsa, digamos. Entonces, yo creo que en eso, y eso hay que destacarlo en nuestra ciudad. Ustedes, cuando digo ustedes, todos los medios de comunicación han sido muy responsables con la información que han difundido y eso también ha ayudado. Si este es un logro que es absolutamente de todos. Todos en mayor o menor medida han aportado para que podamos tener esta situación que hoy dentro de lo que hay en el mundo es quizás una de las mejores o óptimas. ¿Nos va a costar sostenerlo? Sí, por supuesto que nos va a costar sostenerlo. Porque lo importante de esto es tratar de encontrar el equilibrio entre que la economía funcione, porque si no, no podemos vivir,
pero que podamos proteger la salud. Y bueno, eso todos los líderes mundiales están tratando de encontrar ese equilibrio. Vale la aclaración entonces, no las salidas, los paseos, reuniones sociales ni familiares. No, por supuesto, tampoco. No, a ver, yo creo que nosotros tenemos que entender este concepto. Sí. Es decir, hoy se han liberado un montón de actividades. Por lo tanto, aquellas personas de riesgo, llámese aquellas personas mayores de 65 o aquellas personas inmunodeprimidas que tienen alguna situación de salud puntual, deben, si pueden, quedarse en sus casas. De hecho, si tienen trabajo en relación de dependencia, la ley hoy dice que no necesitan ir a trabajar porque están protegidos, ¿sí? Pero si están dentro de ese gran grupo que hoy tiene que salir a trabajar, deben hacerlo con la responsabilidad que significa tener, digamos, el aislamiento, la distancia social, sí. ¿sí? Esa distancia social que significa estar lo más lejos posible y tratar de tener contacto con la menor cantidad de gente. Tenemos que ser capaces de hacer una lista de las personas que estuvieron con nosotros los 14 días para atrás si nos detecta. Cualquiera de nosotros puede estar enfermo y no lo sabemos, claro, porque los síntomas empiezan a partir entre el 9º y el 11º día. Es decir, que hay 9, 10 o 11 días donde creemos que estamos sanos y no lo estamos. Entonces, vuelvo a reiterar, si somos grupo de riesgo o si simplemente podemos, nos quedamos en casa. Si salimos, conservemos la distancia social. Si tenemos contacto con alguien, sean la menor cantidad de gente posible, ¿sí? Y seamos capaces de hacer esa lista para atrás, ¿sí? Hagámoslo siempre con el barbijo que nos hemos sacado nosotros aquí, porque estamos conservando esa distancia, pero hagámoslo. Y por último, tengamos cuidado con la higiene, el lavado de manos, todo eso es muy importante. Son 5 cosas que tenemos que acordarnos. Por eso es muy importante esto, digamos, dentro de eso, la distancia social y estar en contacto con la menor cantidad de gente posible. Esa es la razón por la cual no nos podemos juntar. Claro. ¿Sí? Eso que no quiere decir que si vivimos en una casa y hay una familia y un día cumpleaños alguien, bueno, hagamos el cumpleaños entre los que estamos en la familia. Claro. Pero no ir a ver a un abuelo o a un padre, hoy no es un acto de desamor, sino que es un acto de amor, porque yo, en mi caso, porque soy una persona que tengo más de 60 años, indudablemente ya soy una persona de riesgo, pero es decir, mi función me permite que tengo que estar dentro, digamos, moviéndome por todos lados, porque tengo una responsabilidad para hacerlo, pero soy muy cuidadoso y trato de no estar en contacto con la gente y no he ido a visitar a ninguno de mis familiares, digo, a pesar de que lo hubiese deseado así. Digo, entonces, si nosotros cumplimos esas 5 cosas, y seguramente va a ser muy difícil que podamos tener infectados. Y si los tenemos, guardando esas cosas, fácilmente se va a diluir, va a pasar lo que está pasando en algunos lugares donde hay 1, 2, 3, 4, pero ahí nomás termina, digamos. Entonces, bueno, yo creo que ese es el gran desafío. Y hoy todos sabemos esto, entonces todos tenemos la responsabilidad de cumplir simplemente con eso. Bien, es decir, todo esto que estamos indicando hasta el 24 de mayo, siempre esperando qué ocurre después. Esta situación, es decir, con el virus vamos a tener que convivir mucho tiempo. Por lo tanto, la distancia social, el uso del barbijo, la limpieza de manos y la listita va a ir siempre, por mucho tiempo, lamentablemente, porque esto lo dicen todas las personas que son expertas en esto. Hay 2 caminos para esta solución. Por un lado es que esté en una vacuna, que en el mejor de los casos podría estar en lista, y estar lista no quiere decir que esté en nuestra farmacia, sino lista en un laboratorio entre diciembre y marzo. Por lo tanto, yo el día sábado a la mañana tuvimos una videoconferencia con una persona, Rubinstein, que fue ministro de Salud de la Nación, y pude hacerle inclusive esta pregunta y me decía de que la vacuna puede tardar para los países que están en vía de desarrollo como el nuestro, es decir, llámese cualquier país latinoamericano o africano, en el mejor de los casos dentro de 1 año y medio. Sí. Y esa es una de las soluciones. La otra solución es que las personas se vayan inmunizando, que es lo que está sucediendo. Ya tenemos más de 4 millones de personas
oficialmente que han cursado la enfermedad o están enfermas. Se piensa de que hay más o menos por cada millón, hay 1,5 millones más que han cursado la enfermedad y no se han enterado, ¿sí? Por lo tanto, ese proceso puede tardar también entre 1 año y medio o un poquito menos de que se enferme más o menos entre el 60 y el 70% de la población, lo que haría que ya el virus no pueda circular porque a cada paso va a encontrar ya una persona inmune, digamos, y no se va a transmitir. Por lo tanto, estos cuidados vamos a tener que tenerlos. Seguramente vamos a ir a una normalización, digamos, de las actividades, seguramente empezarán las clases. Habrá que, así como trabajamos en esta primera etapa, trabajó el mundo en generar, hacer este aislamiento social tan estricto, esta cuarentena tan estricta para poder descomprimir y tener las camas necesarias, las terapias necesarias, los respiradores necesarios. Ahora vendrá una etapa donde tendremos que acondicionar las escuelas, los restaurantes, es decir, ya hay algunos lugares donde han empezado a funcionar los restaurantes como una especie de cápsula, digamos, bueno, es decir, tendremos que... Después, totalmente. Es decir, el mundo que viene es un mundo distinto, no sé si va a ser mejor o va a ser peor, yo anhelo, espero y todo creo que tenemos lo mismo, de que sea mejor. Pero va a ser distinto. Yo creo que el mundo que viene va a ser un mundo más totalmente globalizado, manejado por la tecnología y espero que sea más solidario, que creo que es el camino. Bien, bueno Ricardo, te agradecemos tu tiempo, algo más que quieras agregar. Está claro entonces las medidas que indicó también desde Nación, así lo hizo el gobernador durante horas de la tarde y eso incluye a la localidad de Villa del Rosario, más allá que se encuentre. Sí, nosotros vamos a ir, mira, yo he estado hasta recién ahí viendo si bajaron algunos protocolos que nos están faltando para poder pasárselo, pero bueno, calculo que en el día de mañana van a llegar. Uno de esos protocolos es el tema de las mudanzas, que es algo medio complejo y que va a tener un protocolo especial, pero bueno, estamos esperándolo también porque hay gente que está esperando para mudarse. Seguramente las mudanzas dentro del ámbito de la ciudad van a ser, seguramente ya mañana o pasado van a estar disponibles, creo. Claro. Digo, siempre hablo en potencial porque no, posiblemente. Va a ser un poco más complejo el movimiento entre pueblos y entre ciudades o puntualmente entre los pueblos de blancos y los rojos, digamos. Así que bueno, agradecer a toda la población por el comportamiento que ha tenido, pedirles responsabilidad, vuelvo a reiterar, ya cada uno de los ciudadanos conoce cuáles son los protocolos, conoce cuáles son las cosas, estas 5 cositas que dije que es necesario que hagamos. Si todos tomamos estas precauciones y cumplimos estas 5 cosas que no son tan difíciles, vamos a andar muy bien. Esperemos que así sea. Gracias, Ricardo. No, gracias muchísimas gracias. Y bueno, estaremos atentos por cuando vaya surgiendo alguna medida o alguna... Sí, voy a tratar de no venir más a la televisión, porque la gente me debe ver en la televisión y dice, otra vez. Algún ítems para ir indicando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora vuelvo a casa. Vuelvo a casa. A descansar un rato. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, está claro, más allá de las excepciones que ya se han indicado, de la flexibilización que hay en los rubros, lo demás hay que seguir quedándonos en casa, cuidándonos entre todos y con los ítems que indicó recién Ricardo, incluye por supuesto que a Villa del Rosario. ¿Pausa ahora? Pausa, ya venimos. Ya venimos, nos vamos a la pausa, pero con una versión del himno. Del himno, muy bien, en el día del himno. Nuestro amigo, porque ya es amigo nuestro. Ya es amigo nuestro ahora. Ya dijimos que es amigo nuestro. Ya le mandamos una tarjetita para el día del amigo ahora. Sí, ahora el 20 de julio le enviamos tarjeta. Fabricio Rodríguez. Sí. Ya te tenemos ahí agendado de los amigos. Mira, y le podemos decir al intendente que si hay festival, Fabricio quiere volver. Quiero volver. Ya le hicimos el gancho a nuestros amigos. No se puede ni hablar. Estamos preparando el acto del 25 ahora. Claro. Bueno, a lo mejor nuestro amigo Fabricio viene... ¿Quién le dice? Pero por ejemplo, Ricardo, Expo, Festival, eso todavía no se puede ni nombrar. Sí, aparentemente ya Jesús María y Cosquín ya lo han bajado. Lo han bajado. Sí. Bueno, veremos qué pasa en nuestra ciudad. Ahora sí.